Entonces ahí tenemos los temas, todo que les voy a explicar. Cada tema vale 30 puntos. Son mapas conceptuales. Ya no soy muy amigo de los trabajos en Word largos, sino, no mapas conceptuales. Digo mapas, no sino mapa. Entonces hay tutoriales para hacer, no son cuadros sinópticos, nada de eso. ¿Sí? De todas maneras, por grupo o por inbox, ustedes me pueden ir preguntando durante todo el proceso sobre sus trabajos, si hay alguna duda y demás. Si es que no les contesto en ese momento, con seguridad les voy a contar. Está por WhatsApp, mi número está en el grupo. Los links de cada clase, si bien están en plataforma, también se los voy a compartir. Los invito a visitar mi canal y si desean a suscribirse y les va a llegar toda la información forense de los cursos que doy a nivel del país y afuera. Constantemente estamos, entonces pues, les va a llegar ese material. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ninguna. Entonces los vamos a ir conociendo. Alberto Ali Chávez. Ya saben, con cámara encendida. El que está sin cámara, por más que diga presente, no lo voy a hacer valer la asistencia. No está, ¿no? Víctor Hugo Andrade. No se te escucha, Víctor Hugo. Doctor Carvajal, buenas noches. Perdón, no estaba encendido mi micrófono. ¿De dónde es Víctor Hugo? Soy de Sucre, trabajo en el municipio de San Lucas, en la población de Palacio Tambo, y bueno, mi inquietud es un poquito estar pendiente de tantas cosas y novedades que tenemos en salud que... ¿En algún curso nos hemos visto? Creo que sí, alguna vez estuve presente por allá también, doctor, ¿no? Perfecto. Marcelo Aldo Betty. Buenas noches, doctor, ¿me escuchas? Buenas noches. ¿Cuál de los? Aldo. A la dama. Adelante. Sí. ¿Dónde es? ¿Qué profesión tiene? ¿Y de dónde es? Aldo. Buenas noches, doctor. Yo soy de profesión abogado y soy de Cochabamba. ¿Usted es médico? No, soy abogado. No, Víctor Hugo, sea abogado. Ah, Víctor Hugo. Doctor, yo soy médico. Perfecto. Reina Bustillos. Buenas noches, doctor. Yo soy de Cochabamba y trabajo en Villa Tunay en el segundo nivel. Soy médico general. Marlene Cepeda. No está. Viviana Chávez. Buenas noches, doctor. Soy de la ciudad de Santa Cruz, soy oficial de policía. Qué bueno, qué bien. Nelson Isaac Chávez. Soy de La Paz y soy laboratorista clínico. Perfecto. El delito sexual se va a lucir. Richard Cruz. No está. Sonia Fernández, Sonia Betty Fernández. Buenas noches, doctor, ¿me escuchas? Sí. Doctor, yo soy médico, ginecóloga. Soy de Oruro, pero estoy haciendo mi servicio social en el Beni, Magdalena. Tonazo, qué bueno. Sí, sí, doctor. Blanca Alejandra Gabriel. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Blanca Gabriel, soy de la ciudad de Cochabamba, soy médico general. Perfecto. Gisela López. Buenas noches, doctor. Yo soy de la ciudad de Cochabamba, soy médico general. Perfecto. Belén Luna. No está. Buenas noches. Ah, ¿Andrea o Belén? Andrea Luna. Andrea. Sí, buenas noches, doctor. Yo soy de profesión abogada y soy de la ciudad de La Paz. Un gusto, doctor. Un gustazo. Aunque le veo, aunque lo estoy viendo su frentecita nomás, a ver si lo bajo alrededor de su cama. Voy a mirar, doctor. Lisandro Mano Vargas. No está. Romina Parada.
Buenas noches, doctor. Yo soy de Santa Cruz, profesión abogada y trabajo en el Tribunal Departamental de Justicia. Perfecto, un gustazo. Marcia Quiroga. Buenas noches, doctor. Yo soy de La Paz y soy bioquímica. Un gustazo. Carla Sofía Rengel. Buenas noches, doctor. Soy abogada, ejerzo libremente y vivo en la ciudad de Potosí. Perfecto, cerquita. Cerquita. Caterín Rodríguez. Doctor, buenas noches. Soy de profesión médico, soy de la ciudad de Sucre, trabajo en el Centro Coordinador de Emergencias. Nos conocemos, creo. Sí, lo he visto en el Hospital de la Mujer. Sí. Bueno, después en el CEDES. Ya, un gustazo. Luis Saucedo. Buenas noches, doctor. Soy médico de profesión, vivo en Rivera Alta, Beni. Perfecto. Hemos estado el año pasado por Rivera Alta en noviembre para dar delitos sexuales en el hospital. Paula Semo Rapu. Karen Paula. Buenas noches, doctor. Soy médico de profesión y vivo en Santa Cruz de la Sierra. Perfecto. Marcelo Torres. Buenas noches, profesor. Soy médico de profesión, vivo en La Paz. Ok, un gustazo. Eduardo Vaca. Buenas noches, doctor. Soy médico de profesión de la ciudad de Santa Cruz. Perfecto. Joseph Vargas. No está. Alejandra Vidal. Buenas noches, doctor. Soy bioquímica farmacéutica y soy del departamento de Santa Cruz. Gustazo. Igualmente, doctor. Nidia Villalpando. No está, ¿no? Muy bien. Entonces ahora comenzamos el tema y vamos a echar después los trabajos. Ahora sí, tranquilos, pueden nomás apagar su cámara. Solo en la parte presencial que interactuemos, vamos a prender. ¿Se ve? ¿Todos ven? ¿Tranquilo? Pidoc. Sí, doctor. Ya. Muy bien, entonces lo que hoy vamos a comenzar a hablar es el peritaje médico forense en trauma y hablar del dictamen médico pericial. Entonces, vamos a hablar de las generalidades de la pericia. Y todos nos preguntamos qué es pericia. Caterín Rodríguez, ¿qué es pericia para usted? Es la investigación que se le realiza al examen del cuerpo, doctor, en donde podemos observar y sacar diferentes conclusiones. Ya, está bien. Marlene Cepeda. ¿Dónde está? Viviana Chávez, ¿qué es pericia? Doctor, la pericia es la habilidad que tiene cualquier persona para resolver cualquier tipo de conflicto que tenga, ya sea social, de investigación. Ya, está bien. Muy bien. Creo que tienen el concepto de pericia, ¿no? Pero la pericia o peritaje. Sus micrófonos, por favor. Yolina, a ver si me ayuda en eso, en silenciar los micrófonos. Entonces, peritaje es una investigación científica, con todas las reglas, ¿no es cierto? Tiene como objetivo la elaboración de conclusiones que responden a interrogantes. Las interrogantes son puntos de pericia.
¿Ya? Entonces tenemos los puntos de pericia que son nuestras interrogantes. Es mucho que hay un método científico, entonces tenemos que aplicar un proceso, una metodología. Tenemos que hacer el estudio minucioso para después llegar a una síntesis y llegar a las conclusiones. Las conclusiones en un peritaje es dictaminar, es el dictamen. O sea, lo que van a leer las autoridades son las conclusiones. Lo que van a leer los colegas abogados son las conclusiones. Lo que vamos a leer los peritos, contraperitos, consultores técnicos es la metodología y el proceso para ver cómo han arribado a esas conclusiones. Entonces, tenemos que hablar de la pericia. La pericia es un examen, es un estudio, es una investigación que realiza ¿quién? El perito. ¿Con qué fin? De aportar elementos técnicos, científicos y artistas al operador de justicia, vale decir fiscal o juez, en materias que no son de su estudio y que permiten dilucidar una controversia. El perito es una persona versada en la materia. Entonces, ¿el perito qué produce o qué entrega? Un informe o un dictamen pericial. Muy bien, ¿quién realiza esa pericia? Ahora hablemos del perito. El perito es un experto en una determinada materia, en una determinada técnica o ciencia, pero también una determinada arte u oficio. Por ejemplo, ¿quién va a ser el perito en hacer la mezcla de cemento? ¿El ingeniero, el arquitecto o el albañil? ¿Qué dices, Víctor? ¿Quién será el mejor perito en la mezcla de cemento? No está Víctor, ¿no? Víctor Hugo. Doctor, yo creo que el experto en todo caso va a ser la persona que está día a día manejando, en este caso, el material y conoce a profundidad las técnicas, las combinaciones, todo aquello, ¿no? Claro, y eso es el albañil. Entonces, y es un oficio, igual que el plomero y demás. Entonces, por eso, arte u oficio. La palabra perito viene de peritus, ¿ya? Y es el experto. Un perito que van a ser requeridos muchas veces en el ámbito fiscal, en el ámbito judicial, en procesos de litigio, con un fin, con orientar, asesorar, aclarar, auxiliar al juzgador a temas que no son de su conocimiento. Ahora, ¿qué clases de pericia hay en nuestro ámbito? A nivel mundial hay un perito de oficio, vale decir, quien lo nombra es el Ministerio Público, el fiscal o el juez. ¿Ya? Entonces, cuando se ofrecen los puntos periciales y a los peritos de oficio, es el fiscal, el Ministerio Público, que ofrece estos peritos, que en nuestro ámbito normalmente son o del IDIF o de la ICUP, ¿no? Está claro que es el IDIF y el ICUP, ¿no es cierto? Entonces, y esto ha variado desde la ley de abreviación penal, con lo que ha tenido su reforma. Entonces, ya no solo es el IDIF, como estaba en el Código de Procedimiento Penal, ahora es el ICUP también que hace estas funciones. Entonces, pueden ser de ahí, son los peritos de oficio. Tenemos los peritos de parte, que son primero ofrecidos por las partes en litigio, nombrados y aceptados por autoridad competente. En nuestro medio no existe el perito dirimente. En otros medios sí, que es un perito que es nombrado por el Poder Judicial, sobre todo, que nos permite deslindar o dar una tercera posición cuando sobre todo hay discrepancias en los informes presentados por los peritos. Puede ser perito oficio o por los peritos de parte. Entonces el juez nombra bajo una nómina
que figura oficialmente en la corte. Por ejemplo, yo en Chuquisaca soy perito del Poder Judicial en el ámbito de la medicina legal, usando una credencial, todo eso. Entonces, que me permite oficialmente poder ser perito. Pero en nuestro medio no hay el perito dirimente. Vamos a ver que en el Código de Procedimiento Penal, el perito es aquel que va a ofrecer las partes, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro ámbito, cuando no es suficiente, hay la ampliación del peritaje. Entonces, cuando es insuficiente, tienen la complementación o la ampliación que el perito tiene que hacer, o los peritos, cuando los elementos de dictamen no son suficientes. El perito médico legal, porque ahora ya hemos hablado de lo que era un perito, y estamos hablando del peritaje médico legal, es así como se llama este módulo, es la persona, es el profesional, la persona que posee determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos y prácticos sobre medicina, que bajo juramento a la autoridad competente, fiscal o al juzgado, va a resolver los puntos periciales que le den en una audiencia. ¿Sí? Entonces, para que haya un peritaje, tiene que haber una pericia y tiene que haber un perito. Entonces, el peritaje es la acción, la operación del experto sobre un aspecto específico, ya sea de una ciencia, de un arte o de una técnica. La pericia es el acto, es la capacidad técnico-científica de hacer resolver estos puntos en auxilio de autoridad competente. Y el perito es el ser humano, la persona que posee conocimientos especializados sobre el tema. ¿Qué fundamento legal tiene la pericia? Y eso lo van a poder ver en todo el capítulo de pericia en el Código de Procedimiento Penal. El artículo 204 habla de la pericia. El 205 habla del perito. El 206 habla del examen médico. El 207 habla de los consultores técnicos, que lo vamos a ver en el módulo, no se preocupen. Aquí tenemos colegas abogados que lo conocen muy bien. El artículo 211 es la citación y aceptación al cargo de perito. El 212 habla de la ejecución de la pericia. El 213 a la emisión del dictamen, y lo que les decía el 214. Cuando este dictamen no es suficiente, se va a hablar de un nuevo dictamen o la ampliación de un dictamen pericial. Dentro de la pericia médica van a ver los exámenes periciales, y dentro de los exámenes periciales está la balística forense, está la biología forense, la pericia contable, la dactiloscopía, la físico-química, la fotografía forense, la odontología, etc. Psiquiatría y demás. En todos estos campos se puede hacer una pericia. Nosotros vamos a ver todo lo relacionado. Dentro de la balística forense, por ejemplo, vamos a ver la balística de efectos. Dentro de la biología, hay laboratoristas, nos va a interesar, por ejemplo, el estudio biológico del líquido seminal, filoscopía del pelo, y obviamente la genética, ¿no? Que es aparte. También tenemos la toxicología forense, etc. El informe pericial o dictamen pericial propiamente dicho nos va a permitir, primero que usamos el método científico, van a ver que tiene todas las reglas del mismo. Sigue una metodología científica de la investigación. Entonces,
hay errores, los abogados nos van a comentar, que cometen algunos fiscales, en incluir a su perito como un testigo técnico. Y ya metió la pata, porque no es lo mismo. ¿Quién es el testigo técnico? El que ya conoce el hecho sobre el cual va a dar su declaración. Pero solo puede dar el testigo técnico sobre lo que ha percibido, vale decir, sobre lo que vio, escuchó, ¿sí? El testigo técnico se va a referir a un hecho de investigación que ha pasado, va a exponer los hechos que ha percibido, el testigo no va a ser recusado, pero él no puede opinar ni dictaminar sobre un aspecto específico. Solo puede declarar un aspecto técnico que él ha percibido. Vale decir, un testigo experto puede ser, por ejemplo, un ayudante de una cirugía, puede ser el médico, el galeno que ha tratado a un paciente, puede ser, etcétera. O sea, quien ha percibido, ha visto y pueda técnicamente orientar al personal de justicia, pero no puede dictaminar y no puede emitir una opinión técnica, solamente puede hablar sobre lo que ha percibido y es de los hechos que han pasado. Mientras que un perito se lo llama porque conoce el hecho ocurrido. En el dictamen el perito concluye, emite un criterio científico sobre un hecho, sobre algo, sobre una persona, en una situación que están en el momento de investigar. El perito interviene en un proceso de acuerdo a la capacidad de conocimiento que tiene. El perito sí puede ser recusado y tiene que tener una actitud imparcial. Y se nos va a complicar cuando hablemos del consultor técnico. Entonces, en el peritaje médico legal, se va a necesitar dos procesos. Primero, la investigación de objetos de los puntos de pericia. Y segundo, elaborar las conclusiones en forma escrita sobre los resultados obtenidos en la investigación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función del médico forense? Desde el punto de vista de objeto del conocimiento, se aplica la pericia médico-legal en cadáveres, en personas vivas, y vamos a combinar con objetos y vegetales en la escena del hecho. Desde el médico forense da conformidad a las interrogantes o puntos periciales que puede solicitar. Entonces hace los exámenes periciales, labor específica en psiquiatría forense, en tanatología forense, y va a tener de apoyo a métodos auxiliares y de laboratorio. Dentro de las guías y protocolos, por ejemplo, tenemos un protocolo único para delitos contra la libertad sexual, que lo vamos a ver en la tercera sesión que tengamos. Tenemos un protocolo para reconocimiento médico forense y víctimas de delitos sexuales y protocolos médico-legal post-mortem del dictamen médico-legal. Entonces, dentro de las guías y protocolos, vamos a tener guías, por ejemplo, del dictamen médico-legal en personas vivas, guías por elementos comunes a todo el dictamen médico-legal, guías de valoración médico-legal del privado de libertad, guía de evaluación médico-legal del menor maltratado, guías de evaluación médico-legal en caso de mala praxis, y lo otro, bueno, por abuso de drogas. Guía de valoración
médico legal en accidentes de tránsito, en delitos sexuales, en estudio de la escena del hecho, una guía operativa en caso de desastres masivos, ¿no? Y obviamente vamos a tener pericia médico-legal ante clínicas, en psiquiatría, psicología, en la necrosis médico-legal o la mal llamada autopsia. Sí vamos a tener antropología forense o ontología forense en la morgue y en los radiología forense. Muy bien. Lo primero que vamos a ver justamente es el fundamento jurídico de la pericia. Entonces, habíamos dicho que vamos a ver con los artículos al inicio. Cuando hablemos de peritaje, pericia médica y perito, nos vamos a subsanar o a ver el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal que habla de la pericia. Van a disculpar que lean, pero la normativa la tenemos que leer. El artículo 204 del Código de Procedimiento Penal, que habla de la pericia, indica que se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. El artículo 205, que habla ya de los peritos, indica que serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad de la materia. ¿Y cómo acreditamos idoneidad de la materia? Con los cursos y la experiencia que tenemos sobre el tema de controversia. Si la ciencia, técnica u arte no está reglamentada y no es posible contar con un perito en el lugar del proceso, ¿a quién se va a designar? A una persona con idoneidad manifiesta. Eso va a decir con el que más idoneidad demuestre para hacerlo. Y obviamente las reglas del título regirán también para los traductores o intérpretes. El artículo 206, que habla del examen médico, que indica que el fiscal ordenará la realización de exámenes médico-forenses del imputado o de la víctima cuando estos sean necesarios para la investigación de un hecho denunciado, los que se llevarán a cabo preservando la salud y el pudor del examinado. En el acto solo podrán asistir abogado o una persona de confianza y quien será advertido previamente de tal hecho. ¿Ya? Habla del artículo 209 que habla de la designación y alcances. Las partes podrán proponer peritos quienes serán designados por el fiscal durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate en un anticipo jurisdiccional de la prueba, por el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso. ¿Ya? El número de peritos será determinado según la complejidad de las cuestiones que debe evaluarse. El fiscal, juez o tribunal fijarán con precisión los temas de la pericia y el plazo para la presentación de los dictámenes, normalmente en etapa preparatoria es 6 meses o se puede ampliar, ¿no? Las partes podrán proponer el objeto de los temas de la pericia. El Código 211 habla de la citación y aceptación del cargo. Habla que los peritos serán citados de la misma forma que los testigos. Ahí está que a veces hay la confusión de cómo te citan.
que tienen el deber de comparecer, desempeñar el cargo para el cual fueron designados, previo juramento o promesa. Si tuvieran un impedimento o no fueran idóneos, deberán poner en conocimiento del fiscal, del juez o tribunal. ¿Ya? ¿Para qué? Para que previa averiguación sumaria se resuelva lo que corresponda sin recurso ulterior. La disposición en cual está en el artículo 198, que habla de la compulsión en este código. Seguimos en el 212 en la ejecución. El juez o tribunal resolverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales y brindará el auxilio judicial necesario. Si existen varios peritos, siempre que sea posible, practicarán juntos el examen. Las partes y los consultores podrán asistir a la pericia, pedir aclaraciones pertinentes debiendo retirarse cuando los peritos comienzan la deliberación. El fiscal, el juez o el tribunal ordenará la sustitución del perito que no concurra a realizar operaciones periciales dentro del plazo fijado o desempeñe negligentemente las funciones del perito. El perito deberá guardar reserva en todo lo que conozca, y que sean motivos de su actuación. El 213, que habla del dictamen o del informe pericial, el dictamen será fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, de las observaciones de parte o de sus consultores técnicos y conclusiones que se formulen respecto a cada tema pericial. Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen el dictamen presentado por escrito, firmado y fechado. ¿Ya? Ahora, habíamos dicho cuando este no es lo suficiente, ¿no es cierto? Tenemos que ampliar el peritaje. Entonces ahí hablamos del nuevo dictamen pericial. Cuando los dictámenes sean ambiguos, insuficientes o contradictorios, se ordenará la ampliación o la realización de una nueva pericia, ya sea por los mismos peritos o por otros distintos. Tal vez en ese caso, pero no lo toman así, con un perito dirimidor. Ahora, esa es otra figura muy interesante que me ha tocado estar ahora mismo. Estamos en un proceso de consultor técnico o consultores técnicos. El artículo 207 habla de los consultores técnicos. Y nos indica que el juez o tribunal, según las reglas aplicables a los peritos, podrán autorizar la intervención en el proceso de los consultores técnicos propuestos por las partes. El consultor técnico podrá presenciar la pericia, hacer observaciones sin emitir dictamen, vale decir, sin concluir. En las audiencias podrán asesorar a las partes en los actos propios de su función. Incluso podrá interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de la parte a que la asiste, del abogado de parte. Y es lo que les decía, en nuestro país no existe un tercer informe o dirimidor en materia penal, ya que una de las premisas del juicio oral es la contradicción, por lo que se puede y deben presentar informes periciales con opiniones contrarias. O sea, se puede presentar varios informes periciales con informaciones contrarias. Y esto les decía, el testigo experto
Entre los testigos se presentan la búsqueda o esclarecer lo ocurrido. Puede estar el testigo experto que debido a su experiencia técnica en el campo respecto a lo que se testimonia, les va a ser permitido su criterio técnico, no son opiniones. Los testigos que declaren en esta búsqueda para esclarecer lo ocurrido han de delimitarse estrictamente a proporcionar información percibida por sus 5 sentidos. La opinión que expresa el testigo experto debe ser en forma general y nunca relacionado con los hechos. ¿Ya? Esa es la diferencia fundamental con el perito que emite opiniones y dictámenes con relación a los hechos basándose en deducciones, juicios técnicos o científicos que comunican conclusiones en base a los procedimientos. Entonces, el perito dictamina e informa conclusiones. El consultor puede hacer la interrogación o ampliación de los puntos. Pero el testigo experto solo sobre lo que percibe y ve. No hay una variación, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a hablar, hemos hablado de la pericia, hemos dado las diferencias entre el testigo experto, el consultor técnico y el perito propiamente dicho. Ahora vamos a hablar del perito. El perito tiene un perfil, tiene algunos requisitos para que sea aceptado como perito. Hay un primer punto que tiene que tener un amplio conocimiento de que no esté excedido por el conocimiento científico. Segundo, debe ser sagaz, es decir, debe poder emitir juicios que se estimen ante un tribunal o entre los intervinientes del debate o coloquio, que van a precisar sus servicios y estos juicios deben depender de la experiencia y la integridad del espectro de todos sus conocimientos. Entonces debe tener conocimiento, debe ser sagaz y debe tener capacidades comunicativas, sean empáticas o sean verbales, tanto orales como escritas. ¿Ya? Entonces debe tener capacidades y debe tener el don de la asertividad. Hay algunas formalidades, ya sea para perito o para consultor técnico, nos toman un juramento. Sea el fiscal o el juez que dispone del requerimiento, advierte al médico forense o al perito médico que por escrito o de un otro modo que reclama su concurso. O sea, lo buscan primero, ¿no? Si acepta o no. Si el médico acepta voluntariamente u obligado por ley, debe recibir un oficio que es un indicador de la misma que le confía. Firma del documento, la firma de indicaciones o puntos de pericia, se les entrega en la audiencia los puntos de pericia. Emite su juramento ante autoridad competente. El juramento es absolutamente importante e indispensable. Muy bien, otro aspecto de formalidad va a ser el dictamen, el informe pericial como tal. Eso, entonces, el dictamen son las comprobaciones verificadas en el curso de la intervención pericial. Debe registrarse cuidadosamente y en un orden
todos los estudios realizados y no debe olvidarse. Obviamente, cuando vaya a defender, tiene que ir con la copia de su informe pericial. Segundo, por favor. Ya hay un informe oral del perito debe ir, si llega a juicio este proceso, defenderlo ante el tribunal y ante otros peritos y otros consultores técnicos. Por eso hay el principio de la contradicción. ¿Qué cualidades intelectuales y éticas debe tener un perito médico legal? Primer punto, gran conocimiento de la medicina en general y particularmente de la medicina legal. Y el perito deberá tener acreditación en formación académica y experiencia. ¿Ya? El perito médico legal puede actuar en base a tiene que tener absolutamente respeto sobre los principios bioéticos, éticos, deontológicos y jurídicos en su praxis, ¿sí? El perito médico legal puede actuar en base a un título conferido por el Estado como perito oficial o perito de parte. En realidad es una credencial en base a la formación académica que tenga. Cualquier persona con conocimiento y experiencia en una materia puede además ser ocasionalmente llamado como perito. O sea, donde no haya, por ejemplo, médico forense, el fiscal tiene la atribución de nombrar al médico de la posta o al director médico en función forense. Ya vamos a ver en delitos sexuales que es otra cosa. Muy bien, una vez que hemos hablado de lo que es la pericia, de lo que es el dictamen, ahora vamos a hablar del acto pericial. Bueno, ya hemos hablado de la pericia, que Scarp lo define como una sabiduría práctica, como experiencia, como la habilidad de una ciencia o arte, porque el perito tiene que tener conocimientos calificados, experiencia corroborada en una ciencia, arte o técnica que va a servirle de asesoramiento a los operadores de justicia. También se entiende como pericia a la aplicación de los conocimientos especializados en forma práctica para la resolución para la posibilidad de ser convocado. Ahora, si es como testigo, ya saben, es testigo especializado. El perito, un procesalista uruguayo, Contur, lo define como el auxiliar de la justicia que en ejercicio de una función pública o de actividad privada, función pública, perito de oficio, actividad privada, perito de parte, ¿ya? Y puede ser llamado a emitir su parecer o dictaminar sobre puntos relativos a una ciencia, arte o práctica. Muy bien. Previo a cualquier actuación pericial, que es una actuación jurídica, formal, tiene que haber una designación, conocimiento de las partes para poder recusarlo o no, y un juramento. Entonces, el artículo 204 establece claramente que todo el procedimiento que se debe seguir
para la designación y el juramento de los peritos. Y bueno, el artículo 75 determina la creación del Instituto de Investigaciones Forenses como encargado de realización de los estudios técnicos científicos. Pero sabemos que con la ley de abreviación penal y su reformulación que estuvo en septiembre de 2019, ya incorpora al ICUP como un organismo oficial también fuera del IDIF para realizar la actividad pericial, sobre todo oficial. Muy bien, ya hemos hablado de la pericia, del acto pericial, del perito. Ahora vamos a hablar de cómo se hace a rasgos el informe o el dictamen pericial. Entonces, el peritaje médico-legal tiene la emisión de un dictamen pericial, un informe pericial, es una opinión o juicio que en determinados asuntos emite el médico forense para que sean atendidos por las autoridades o por los tribunales. Y el dictamen pericial tiene tres partes: un preámbulo, una parte de exposición y una parte de las conclusiones. En el dictamen pericial, bueno, como tal, hemos dicho que es el informe escrito, que realiza un perito, que emite una opinión o conclusión técnico-científica sobre el caso que se somete a consulta. Entonces, el encabezamiento, o sea, el preámbulo, contiene una información general del número de caso, de la asignación al caso, de la naturaleza del hecho, pues un resumen, el lugar y fecha del hecho y los datos generales de la víctima y del imputado. Dentro del preámbulo hay un segundo título de antecedentes, que va a ser una breve descripción del hecho, un resumen del hecho, sus circunstancias sobresalientes, los actos de investigación realizados para la obtención o la remisión del estudio. Muy bien. Una vez que vamos al preámbulo, vamos al desarrollo de la pericia y ponemos el objeto de la pericia. En el objeto de la pericia debemos anotar los puntos periciales que nos han entregado en la audiencia con el juramento. Entonces tenemos que aquí hacer la transcripción de los puntos periciales. Por ejemplo, verificar si el líquido rojizo remitido al laboratorio es sangre humana. 8 puntos. Si el proyectil colectado fue disparado por un arma determinada, etc. Seguimos en el desarrollo mismo de la pericia con los materiales que hemos utilizado para estudio. Puede ser evidencias y muestras, o material dubitado y material indubitado, que se va a enviar al laboratorio o a las entidades para hacer el estudio solicitado. Entonces, lo primero que tenemos que nombrar acá, ¿cuál es nuestro material dubitado? Vale decir, ¿cuáles son nuestras evidencias? Evidencias físicas que hemos obtenido durante la investigación en su origen, naturaleza, autoría o pertenencia, si es determinada o no, y si requieren ser estudiados para su determinación. Ya, entonces el material dubitado es en realidad lo que también llamamos evidencia. Y la evidencia es cualquier objeto, cualquier objeto físico que tiene
o puede tener relación con el ilícito, que debe ser investigado y principalmente cuyo origen no conocemos. O sea, puede ser investigado porque semen, sabemos que hay semen, pero que no vamos a ir a buscar semen, sino vamos a ir a ver si en la cavidad vaginal había líquido vaginal, pero lo que vamos a ir a buscar es si hay líquido seminal. Y si lo que hemos tomado como muestra es semen, entonces no sabemos el origen aún cuando es evidencia. Tenemos el material indubitado o muestras de origen, naturaleza, autoría o pertenencia que nos sirven para realizar la comparación con evidencias físicas, etc. Entonces, si hemos dicho que el material indubitado es la muestra, es cualquier objeto que habrá de servir como patrón y comparación. ¿Para qué? Para identificar una evidencia. Y su origen es conocido y cierto. O sea, la muestra sabemos qué es y de dónde viene. La muestra nunca va a poder ser prueba. Romina, ¿por qué es abogado? Sí, doctor, recién me he graduado. Ya, pero sabes. ¿Por qué una muestra no podrá ser prueba? No va a poder ser prueba. Ojo, una muestra no va a poder ser prueba. ¿Por qué? Entendemos que la prueba es la que tiene la carga de la prueba, el sano juicio del juzgador, y que solo en juicio oral se va a dar como prueba o no. La pregunta es, ¿por qué una muestra nunca no va a poder ser prueba? Por... Opinión. Después vamos a ver si está bien. ¿Algún otro abogado? Para que le ayude a... Sí, doctor. Aldo Berbetti. Aldo, ¿por qué la muestra no va a poder ser nunca prueba? Porque tal vez está contaminada o que no haya seguido la custodia de la toma de la prueba. No. A ver, revisen bien lo que le estoy diciendo. Creo que tal vez no se... La muestra es un objeto. Primero, origen conocido y cierto, y que su patrón de comparación identificará una evidencia. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué la muestra no va a ser prueba? Cuando su origen no es conocido. Pero nunca la muestra... si su origen no es conocido, ya no es muestra. Si no es prueba. Entonces, ¿por qué no? A ver, me explico. La evidencia, su origen es desconocido y tenemos que investigar. Y la evidencia, cuando hacemos un estudio, puede ser prueba indiciaria y la presentamos a juicio, va a ser prueba. Solo así va a ser prueba. ¿Ya? Ahora, si la muestra me sirve para comparación en laboratorio y esta evidencia pudiera ser prueba, ahora me has entendido por qué la muestra nunca va a ser prueba, o estoy en trabalenguas. No, sí, ya más o menos he entendido la diferencia entre una muestra y una prueba. Claro, porque yo presento, a ver, una evidencia en escena del hecho, sangre. No, un objeto con manchas rojizas. No puedo decir que sea sangre, puede ser pintura. Va a ir a un estudio
primero de especie, sangre. Después, sangre humana. Puedo decir, esto es sangre humana. Perfecto. Pero ¿de qué me ha valido para saber que esto es sangre? Con una muestra de sangre plenamente conocida y la he comparado. Después tengo que saber que esta sangre a quién pertenece. Entonces, tendré que tomar patrones, ya sea de la víctima, de los agresores y demás. Sigue siendo evidencia. Pero tengo que conocer la víctima, sabemos quién es. Juanita de los Palotes. Y su perfil, sabemos cuál es. No vamos a investigar si ese perfil es de Juanita de los Palotes. Pero este perfil que he encontrado en escena del hecho, comparando con Juanita de los Palotes, decimos, esto pertenece a la víctima o esto no pertenece a la víctima. Y ya le tomo la muestra a Juan, no sé, a Godofredo, tantos. Obviamente puede negarse, pero si él dice sí, y esta muestra corresponde a esta, decimos, esta evidencia tiene bastante carga de que haya sido realizado el hecho violento por esta persona a esta víctima. Lo presento a juicio y si la carga del juzgador dice sí es prueba, entonces prueba plena o es rechazada como prueba. ¿Ahora sí o no siempre? Sí, sí, doctor. Los abogados sí. Podemos decir entonces que mediante una muestra podemos llegar a probar algo. Exacto. La muestra nos sirve de patrón de comparación para que esta evidencia, digamos o no, o sea, tuvo que ver el agresor con la escena del hecho o no tuvo que ver. Exactamente. Y en juicio puede ser prueba. Por eso es que alguno fiscal o algún abogado o alguno de la tele habla en etapa de investigación pruebas y no quiero jalar los pelos. Porque solo es prueba en juicio oral. Y espero que los colegas médicos me estén entendiendo. Porque la colega policía, yo creo que sí. Me pregunta, porque esto es jurídico aplicado a la pericia. Ahora sí, Romina, ¿está claro? Sí, doctor. A ver, explícamelo. Que la muestra sí puede ser parte de la prueba. No. ¿No? La muestra nunca puede ser prueba, no me están entendiendo. La muestra sirve para comparar que esta evidencia que dio pueda llegar a ser prueba, pero la muestra nunca va a ser prueba. Pero vamos a ir puliendo los demás ejercicios. Además, tu trabajo, les cuento, es pericia, consultoría técnica y testigo experto, todo el fundamento y todas las definiciones que hay en otros lados. Ese es el primer trabajo, así que sí o sí lo van a entender. Son mapas conceptuales, ¿no, doctor? Y revisando y van a poder ver. Avancemos. Muy bien. Entonces, después de haber hecho el estudio, primero he copiado los puntos periciales y en el análisis he copiado las evidencias que me han dado. Y después hago los estudios de laboratorio realizados. Y después concluyo. Y ese dictamen pericial, más mis objetos físicos, van a custodia, ya vamos a estar hablando, y cuando haya juicio oral los presento, defienden los peritos, o doy fundamentos técnicos, para que en su momento nosotros lo presentemos. Y los jueces, antes jueces ciudadanos,
Ya después discutiremos si ha sido bueno o no quitarlos. Por parte sí y por parte no. Ya vamos a hablar. Entonces, ¿qué hago? Lo expongo, me preguntan, discutimos entre peritos, hay una discusión científica, técnica de mercado de cala en juicio oral, con los consultores técnicos, y si los convencemos a los jueces, van a dar la carga de la prueba, van a decir, esto es prueba, y pasó como prueba. Y eso es lo que se hace, ¿sí? Y una vez que ha habido toda esa parte, concluimos. Sintetizamos. Y esto es lo que le va a servir para fundamentar todo al fiscal o al juez. Pero nosotros, los consultores técnicos, los otros peritos de parte, vamos a leer lo anterior para saber cómo ha llegado. Y como es un documento formal, tiene que haber una fórmula final formal. Y puedo decir que es en cuanto puedo manifestar en cumplimiento de mi misión que me ha sido encomendada. ¿Listo? Y la firma del perito. Muy bien. Esto es el esbozo global formal de lo que es pericia. De esto se trata su trabajo, pero esto está resumido. De esto van a ser los mapas conceptuales y me van a dar las diferencias con el consultor técnico y con el testigo experto. ¿Ya? Muy bien. Como es una pericia, hoy vamos a hablar de la pericia médica legal en lesiones. La primera parte ya estaba un poco el repaso de los abogados y de nuestra colega policía y un aprendizaje profundizando, porque seguramente les ha hasta la normativa de Perú, César, sobre la pericia, sobre la introducción a la medicina legal. Muy bien, ahora va el repaso para los colegas médicos y la ilustración para los abogados, y creo que la policía también, porque se supone que la policía está formada porque es ella la que hace el levantamiento del cadáver. No voy a entrar a eso porque creo que es el siguiente módulo que van a profundizar. ¿Sí? Y vamos a ver qué es trauma. Y Alejandra Blanca Gabriel, ¿qué es trauma? Es médico, ¿no? No está Alejandra, ha dicho presente. Muy bien. ¿Está Blanca Gabriel Mamani? Entonces voy a tener que borrar su asistencia. Muy bien. Viviana Chávez. Sí, doctor. ¿Médico? No, policía. Ah. Viviana Chávez. Sí. Entonces voy a poner un puntito para saber que es la policía y cuánto pregunta. Reina Bustillos. Aquí, Yo sé que estás ahí. ¿Médico o abogado? médico, doctor. Es trauma. Hello. Están perdiendo sus puntajes. Andrea Belén Luna. ¿Es médico? Doctor, abogada. Abogada. Marcia Quiroga. Sí, doctor, yo soy bioquímica, pero trauma sería cualquier lesión interna o externa causada por algo mecánico o algo así. Está bien. Me has dicho que es una lesión o trauma o daño o trauma. Eso es un trauma. Está bien. ¿Ya? Perfecto. Entonces, trauma es daño intencional o no. Generalmente sí
es intencional, causada por la exposición brusca de organismos a fuentes de energía que sobrepasan, ¿qué? Tolerancia, su margen de poder hacer frente a esa lesión. ¿Están mirando, están mirando mis manos en cámara? Sí, doctor. Sí, doctor. Escuchen, miren, si hago esto, este puño va a ser una fuerza, pero esta superficie va a ser una contrafuerza. Y este juego de fuerzas va a causar, si esto sobrepasa este nivel, puede causar morado, puede causar herida, puede causar fractura, etcétera, porque vamos a ver que esta contrafuerza no va a poder oponer. Ahora sí se ha quedado claro. Entonces, ¿qué podemos peritar en pacientes atendidos con trauma? Porque ya hemos hablado todas las bases para todo el módulo de lo que es pericia. ¿Qué podemos peritar? Y eso lo vamos a ver en lo que se llama, los médicos lo saben. Vamos a un micrófono porque ahorita no puedo atender y silenciarlo. La cinemática del trauma. Es cómo se produce una lesión. Por ejemplo, ahí está un hecho de tránsito, cuyo choque. La de Sam, por favor, me ayuda para silenciar micrófonos. Aquí, por ejemplo, hay un hecho de tránsito, un choque. El conductor va a tener un golpe con el volante al tórax. Dependiendo que esté o no con cinturón, no está, el golpe va a producir que salga su cabeza por el parabrisas y va a tener un golpe contra golpe en la columna cervical. Aquí va a haber heridas, lesiones, aquí va a haber otras lesiones y aquí va a haber otra lesión. Lo mismo puede pasar con el acompañante que no está con cinturón. Este es un ejemplo de cinemática del trauma en un hecho de tránsito. Aquí tenemos igual una herida producida por cuchillo en emergencias que solo ha sacado un quirófano. Miren ese cuchillo que atravesó el ojo. Todos dirán, ¿ha perdido el ojo? No, increíblemente no. ¿Ya? Y son diferentes heridas por arma blanca. Y los que vivimos en Sucre, en Jueves de Compadres, lamentablemente hemos vivido en la plaza alguien que falleció por un ataque por arma blanca. Eso deben recordar. Bueno, y tenemos que tener diferencias, sobre todo, esto lo sabemos los de salud y tienen que saber los abogados, que no se llega por orden, o sea, no se atiende en un servicio de emergencias o urgencias por orden de llegada. Se entiende una emergencia porque en una emergencia hay peligro vital, hay peligro de perder la vida, la muerte de la persona. Entonces, una emergencia en que la vida podría correr peligro, pero podemos esperar cierto tiempo. Y obviamente todas las demás, la gripe, el dolor de cabeza, la muela, lo que son consultas, siempre y cuando no sobrepase el umbral y sea una urgencia, o siempre y cuando no esté en peligro de muerte la persona, ¿ya? Entonces, eso es lo que se hace en emergencias. Y hay una atención prehospitalaria, o sea, hay un personal médico que ya debe atender de manera correcta en el lugar del hecho y no tener nuestras ambulancias en reparo y decir no tenemos ambulancia, que ya hay responsabilidad ahí de autoridades. Ya hay una cadena de mando desde el servicio de emergencias, de saber hacer un RCP precoz básico, de que las ambulancias de atención hospitalaria tienen desfibriladores, intubar, etc. Por eso es que hay una hora dorada
que se inicia desde que ocurre el incidente, desde el momento de la llegada del equipo paramédico, que es de primera respuesta, que solo tiene 10 minutos para hacer la evaluación desde la escena, el paciente, y trasladarlo al paciente hasta el hospital. Y eso se llama 10 minutos de platino, que pueden o no salvar la vida. Y obviamente hay que saber colocar los collarines, las tablas, hay lugar, oxígeno, etcétera. Entonces, de esa manera, por ejemplo, puede usar el collarín, la tabla, y hay que hacer una evaluación, porque no todo accidentado que está sentado en la escena, que está caminando, le ponen tabla. Pero tienen que saber evaluar la escena del supuesto accidente o siniestro. Se tiene una comunicación y se debe llenar los datos en el momento. Entonces, otro concepto que tiene que quedar claro en un peritaje de trauma es el triaje, que es, ya les he dicho, código rojo es vital, código amarillo es emergencia, código verde es consulta externa y código negro es muerte. O sea, son óbitos, son cadáveres que hay que trasladar. Muy bien. Entonces, a ver si nos entendemos. No es por orden de llegada lo que están diciendo, es por gravedad. ¿Ya? Entonces ahí están los tipos de asistencia. Rojo es vital. Amarillo es urgencia. Verde es que se puede ser atendido. Y negro es que puede, ya está muerto. ¿Sí? Muy bien. Se está viendo, ¿no? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Se mira. Había habido Sí, una baja, doctor, se ve. una baja de Sí, doctor. Está bien. Se escucha. Ya. Entonces, es lo que... aquí hay un aspecto básico para evaluar. Vamos al lugar del hecho. ¿Puede caminar? Sí, es verde. No, no puede caminar. Muy bien. Entonces, ¿habla con dificultad o no? ¿Obedece órdenes o no? Sí, no habla con dificultad y obedece órdenes. Entonces, es amarillo, es una urgencia. No. ¿Puedes respirar? Sí. ¿Hay signos de circulación? Sí. Es rojo. Es una urgencia. Circulación. Entonces están muertos. Así de simple. Y códigos, ¿ya? Que ya les he hablado. Entonces, bueno, esto ya es un poco humor negro, ¿no? No me interesa qué les pasó. Si no traen las fichas, no son por aquí, ¿no? Es un servicio de emergencia. Hay una historia clínica. Para los médicos ya saben que hay una revisión primaria. No hay la cabeza, el cuello, no. Es el ABCD. Primero tenemos que ver si su vía aérea y su control de columna están o no viables. Si están viables, perfecto. Entonces vamos a lo siguiente. ¿Ya? Después, respiración y ventilación. Después, si hay circulación, si hay hemorragias, no hay hemorragias, etcétera. Después, cómo está el aspecto neurológico, cómo se llama, dónde está, cuántos años tiene, en qué lugar está.
sea, preguntas básicas, ¿no? Para saber qué, la orientación, el estado neurológico de la persona. Ya, con eso vamos a hacer el ATLS. Y esa es la historia clínica que tienen que atender. Y hay un poco de humor negro también, ¿no? Todos dicen lo mismo, dicen, son las enfermedades de emergencias. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de la valoración del daño corporal. Ya. Y el artículo del Código Penal 270 nos habla de lesiones gravísimas y esto ha sido modificado por la ley 348. ¿Sí? Entonces hablamos del daño psicológico, psiquiátrico, que no había antes. Después la incapacidad ha sido cambiada, más de 90 días. Antes era 180. Y esto es lo que un poco preocupa, ¿no? La marca indeleble de formación permanente en el rostro. Por alguna mala suerte, esto es una exageración, ¿no? Que están entre novios y le roza con algo cortante en el muslo y queda la marca, puede ser considerado marca indeleble y ser una lesión gravísima. Bueno, y el peligro inminente de perder la vida. Vamos a ver cada punto. Y las lesiones graves y leves. Las graves, cuando la incapacidad está mayor a 15 días y menos de 90. Y las leves de 1 día o 2 hasta menos de 14 días. Muy bien. Hablemos de la incapacidad para el trabajo de 15 hasta 90 días. Entonces, el 271 habla de una incapacidad para el trabajo de 15 a 90 días, que son lesiones graves. Un SCAR es una lesión grave. Esta herida igual de tipo SCAR es una lesión grave porque pueden darles 45 días de incapacidad. Esta también. Un hematoma epidural. Conocemos las meningias, que es la que protege la masa encefálica. Este hematoma epidural está comprimiendo al cerebro. Es una lesión grave en primera instancia. Un hematoma subdural también. Una hemorragia subaracnoidea también. Un hematoma intraparenquimatoso también. Estas heridas de bóveda craneal cuando se deprime la bóveda también. Una herida contusa en primera instancia también. Aquí va a quedar marca indeleble. Este tipo de heridas también. Heridas contusas cortantes en el rostro. Esas sobre todo son en hechos de tránsito que han visto en parabrisas. Estas heridas por arrancamiento o abulsión también. Son las mismas. Estas son heridas tipo de abulsión. Estas múltiples heridas punzocortantes, que son las que más preocupan, que hay que hacer una laparotomía exploratoria de emergencia. O estas heridas punzocortantes con exposición de epipron o de pipron igual o de asas intestinales o de colon. Pueden haber fracturas expuestas.
entendida como la fractura donde hay exposición del hueso, hay una solución de continuidad, o este tipo de fracturas de cadera con fragmentación de la epífisis del hueso o de la cabeza del hueso, para los colegas no médicos. Igual, que esto de entrada van a estar prótesis. Este tipo de heridas con lesión de partes blandas. Las que tengan incapacidad hasta los 14 días, lesiones leves, son las que se manifiestan más en hechos de la ley, o sea, de violencia intrafamiliar. Ahí vemos equimosis, escoriaciones. Equimosis digitiformes, por ejemplo, acá cuando se trata de reducir a la persona. Y estos son por puños. En este caso, las equimosis que se caracterizan por tres cosas. Primero, es una lesión vital. El muerto no tiene equimosis. Los cambios de coloración nos permite la data de la lesión y nos da el agente vulnerante, o sea, con el arma que se produzca esa lesión. Y tenemos aquí, esto lo vamos a ver en profundidad ya en la tercera sesión, que son las sugilaciones, lo que comúnmente llamamos chupones, con mordedura en delitos son sugestivos para delitos contra la libertad sexual. Esto no es un tatuaje, ve que nos da el agente vulnerante, esto es un cable de plancha, esto es palo y esto es palo y esto es látigo. Estas son fotos del internet, ¿no? Por el código niño adolescente, no se olviden. Estas son fotos con cadenas. Tenemos las sugilaciones, lo que han hecho chupones. También tenemos los hematomas, que pueden sobrepasar los 15 días y ser lesión grave. Equimosis, escoriaciones en epidermis. Esta sí puede ser vital, este tipo de escoriación, que es en piel, se llama escoriación, en mucosa se llama erosión. Pero también puede ser post-mortem, es el apergaminamiento cutáneo, que lo han debido ver con el doctor en el primer módulo. Esta es una escoriación post-mortem. Esta es una escoriación vital. Aquí estas son múltiples heridas, contuso cortante o escoriaciones, que pueden sobrepasar los 14 días. Este es igual, escoriación. Múltiples escoriaciones, no son quemaduras. Hay estas heridas contuso, escoriaciones paralelas o en riel que se da en hechos de tránsito y en delitos sexuales. Tenemos los esquemas unguiales, más comúnmente llamados arañazos. Igual las mordeduras, que pueden ser animales o humanas, que va a ver que no hay. Ahí está. Es mordedura de can. Bueno, ahora vamos a ver el otro punto de las lesiones gravísimas. Debilitación permanente de la salud, pérdida total o parcial de un sentido, de un miembro o de un órgano. Las anteriores eran las que ponían en peligro inminente a la vida. Lesiones gravísimas. Pérdida del globo ocular por explosión por dinamita. Pérdida del globo ocular. Pérdida del globo ocular. Amputación traumática por un hecho de tránsito. Ahí está su radiografía. Amputación traumática
de los dedos por amoladora. Igual ahí. Igual amputaciones traumáticas. Esto ha sido muy anecdótico. Esto es una quitada de la piel de escroto a nivel de los testículos. Esto lo hizo su pareja. Y llega así a emergencias. Lesiones de tipo vascular. Esto es una isquemia que va a terminar en amputación del miembro. Una lesión vascular. Es un síndrome continental, una isquemia por lesiones por electrocución o fulguración en la caída famosa del rayo, ¿no? Todas estas lesiones van a terminar en amputación. Ya están momificados, es vital. Igual un síndrome compartimental por una supuesta mala praxis. Todas estas van a terminar en amputación. Después, incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase los 90 días. Sigue siendo una lesión gravísima. Por ejemplo, una sección de la médula espinal con fractura y desplazamiento de la columna vertebral. Va a quedar una paraplegia. Lo que les mostraba en el hechos de tránsito. Esta es la lesión del latigueo que han visto. Va a haber una lesión de compresión y ruptura de la médula espinal, que a nivel cervical puede dejar una tetraplegia. O sea, los 4 miembros paralizados, como están viendo acá. Fractura del cuerpo vertebral, ¿miren? Son lesiones gravísimas. Igual acá, lesión a nivel cervical. Miren acá. Aquí. Igual ahí, compresión de la médula por el latigueo. Y esto se da a nivel cervical. Hay un síndrome especial para los médicos, simplemente se llama el síndrome de Shihara. Es un aspecto funcional que da una paraplegia y no hay una lesión anatómica. Ha habido algunos 2 casos que me pueden peritar que han sacado esta resonancia y no van a encontrar un foco. Es funcional de la mielina o las carbonizaciones, ¿no? O este tipo de quemaduras que sobrepasan el 60%, que generalmente es mortal. Ahora, marca indeleble o deformación permanente en cualquier otra parte del cuerpo o peligro inminente de perder la vida. Seguimos en lesiones gravísimas. Aquí hay no es marca indeleble, incluso hay una deformación del rostro. Igual, herida con contusos cortantes en el rostro, hay lesión del pabellón auricular. Mordedura de perro con pérdida de sustancia del labio, mordedura de animal con lesiones a nivel facial, por explosión de dinamita, y en este otro ha sido múltiples heridas por arma blanca. Ausencia total del globo ocular, fractura del maxilar, fractura de la mandíbula, como pueden ver acá, una fractura. Aquí hay otra en el hueso malar y hay destrucción del piso de la órbita. Aquí hay ausencia de la base de la lengua. Entonces, las lesiones en el rostro pueden crear 2 aspectos, la marca indeleble y la formación permanente en el rostro. Para calificar marca indeleble, cuando tenemos una primera lesión, bueno, ahí tenemos la marca indeleble, que son las cicatrices, que a la percepción se los va a notar que va a estar en el límite del rostro, que son visibles a distancia social, incluso a la misma conversación.
Cuando ustedes evalúan una marca indeleble, primero tienen la herida. Aquí tienen que poner 90 días. Una segunda cita, 90 días, y aquí ya terminan marca indeleble. Pero ya aquí, con más de 90 días, ya están ayudando a calificar como delito de lesiones gravísimas. Hay la deformación permanente en el rostro, ¿no? Esta es la que causa ruptura de toda la simetría, que es que causa a la percepción, rompe la armonía, no hay simetría, ¿no es cierto? Entonces también tenemos múltiples coronaciones y hematomas, son hechos de tránsito, múltiples, aquí por ejemplo podemos ver múltiples heridas contuso cortantes. Esto consideramos un hecho de tránsito. Igual, aquí una fractura expuesta del cráneo. Este es más fácil de mapache. Esta es su tomografía. Miren, hay fractura y hundimiento del frontal. Es la tomografía de este paciente. Fractura de la bóveda craneal. O fracturas multifragmentarias de bóveda craneal con exposición de masa encefálica. O fracturas con obstrucción de la bóveda, perdón, claro, del techo de las órbitas a nivel frontal. Muy bien. Y les invito a poder ver mi canal de YouTube, está como Hugo Carvajal, ahí están todas las redes. Y bueno, si a ustedes les parece, se pueden suscribir. Podemos encender las cámaras, por favor. Preguntas, opiniones. Tal vez para algunos abogados las imágenes están un poco fuertes, pero es pericia en trauma, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta? ¿No se entendió nada o se entendí todo? ¿Qué dice Marcia? Una consulta, doctor, disculpe, mi persona no pudo estar desde el principio en la clase porque Ya. me encuentro de turno y no escuché bien cómo va a ser los trabajos, mapas conceptuales nos Están indicaba, en no sé si me plataforma. puede aclarar. Por eso, están en plataforma, puede ingresar cada trabajo. Hay un trabajo por semana de clase, vale 30 puntos. Están ya los temas, son mapas conceptuales. En PowerPoint no me van a hacer. Buena la pregunta para aclarar, Blanca, gracias. No pueden hacer en Word, no me manden en otro formato, es PowerPoint. Lo tienen que subir a la plataforma, ¿ya? En caso de que sobrepasar el peso de la plataforma, lo suben en PDF y me mandan al correo electrónico el PowerPoint como tal. No hay problema. Pero el trabajo sí tiene que estar en plataforma. Ya los temas están en plataforma. Tienen que entrar y Está ver. bien. ¿Ya? Ya, gracias, doctor, por la otra aclaración. Gracias. Ya. ¿Alguna consulta sobre el tema o sobre los trabajos? Están con las fechas de entrega, todo en plataforma. Ya. Entonces, de todas maneras, vean cualquier consulta, está ahí. Cualquier duda, me lo preguntan. Voy a tratar de
hasta mañana en el WhatsApp de mandarle la orden del primer trabajo junto a, para que lo puedan ver, ¿ya? Pero entra en la plataforma, ya todo está diseñado, fechas, todo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna opinión Doctor, del tema? tengo una duda más que todo, doctor. Aquí dice en la ley 3131 del ejercicio médico, en el artículo 9 indica que la medicina forense, el peritaje y auditoría médica. Nada relacionado, sí. Exactamente. Yo quería saber si el peritaje, o sea, esta especialidad, se tiene que primero estudiar, o sea, va fuera de la medicina forense, o sea, es una especialidad muy aparte, o es la misma de la medicina forense, o hay que estudiar otra cosa. ¿Ser perito? Sí, para ser perito, digamos, exactamente. Tengo que entrar a una escuela. Sí, Ya, no está bien. El perito en realidad es el médico forense. El perito es el ingeniero forense. O sea, una vez que ha salido médico, haga la especialidad o el posgrado de medicina forense. ¿Sí? Digamos, si usted tiene un bioquímico forense, o sea, un bioquímico puede ser un bioquímico forense, o puede ser un toxicólogo forense, o puede ser un biólogo forense, un genetista como tal, forense. O sea, tiene que hacer un posgrado. Ahora, ¿por qué se lo llama perito? Cuando ya hace las funciones. O sea, no hay que estudiar para ser perito, ya, ¿no? O sea, es médico forense. Ahora, el médico forense también tiene su subespecialidad. En mi caso, yo soy perito en delitos sexuales, lesiones y en hechos de mala praxis médica. Hay otros peritos que son en tanatología, hay otros que son antropólogos forenses como tal y trabajan con los restos en desastres y demás. O sea, aparte de haber sido médico forense, ya por la actividad y las subespecialidades o los cursos de capacitación, te subespecializas en un área. A esa persona entendida en un arte o una ciencia se lo llama perito, pero en realidad más que un curso es una denominación de tipo ya jurídico. Porque, por ejemplo, en la corte acá en Sucre, yo he presentado mis papeles, estaba como 6-7 meses para habilitarme como perito de la corte. Pues los jueces o las partes, ya estoy yo, por ejemplo, en el banco de peritos, pero acreditando mi formación profesional. Ah, ya, doctor. Ah, ya, entonces, ya, me quedó claro. Me quedó claro. Un criminalista, por ejemplo, un criminalista, hay licenciatura en otros países, puede ser perito criminalista. ¿En qué? Balística, accidentología, huellografía y dentro de documentología no es la grafotecnia, ¿no es cierto? No es la grafología, es la grafotecnia, porque la grafología lo hace un psicólogo. Pero todavía está discutida el carácter y todo eso a través de la letra, ¿no? Eso todavía no está tan sentada en nuestro país como una ciencia de pericia. Ah, ya, me quedó claro, doctor. Gracias. Para aspectos de mala praxis, ley 31 lo vamos a ver el próximo lunes. Porque ahora está dando muchos juicios sobre mala praxis. ¿Alguna otra consulta? No, gracias, doctor. Ok. Entonces, al no haber más preguntas, nos veríamos el próximo lunes a las 7. Por favor, revisen plataforma. Si hay dudas, está mi teléfono en la presentación y si no, los voy a subir ahorita. El link de esta clase los voy a pasar y en plataforma, Sam, creo que hasta mañana ya pasa el video de esta clase. Entonces, si a pesar de eso y no entienden algún aspecto del trabajo, con confianza me escriben por WhatsApp, por inbox. ¿Sí? Muy bien, ha sido un gusto, colegas. Estoy en el intermedio entre los abogados y los médicos, pues soy médico, no soy abogado, por si acaso.
pero para ser médico legista tienes que tener bases fuertes en el aspecto también de derecho, ¿sí? Entonces, cualquier duda, estamos a la orden. Y los abogados también, si tienen alguna pericia, a la orden también, nos vuelven a consultar. Que tengan una buena semana y nos veríamos el próximo lunes. Ya creo que el sábado ya es la presentación de su primer trabajo. Entonces, por favor, revisen, tienen toda la semana para realizar. Ya, básicamente es todo lo que hemos hablado como definición jurídica antes de trabajo. Todo lo que es pericia y demás. ¿Ya? Muy bien. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta la otra semana, ¿no? Hasta el próximo lunes. Hasta luego, doctor.